En 2001 iniciaba su carrera un hombre llamado Shawn Levy. En 2016 iniciaba su carrera un hombre llamado Shawn Levy. El primero hacía sencillas películas familiares que podían ver todos. El segundo es un corporativista que vende fanservice, referencias y nostalgia ochentosa para comprar gusto. El primero, sin destacar mucho como autor, lograba que sus películas se vieran bien y envejezcan sólidamente. El segundo te da visuales que envejecen a las 2 semanas de ver la película y todas, más allá de verse genéricas, se ven robóticas, feas y grises. El primero en sus diferentes películas trabajaba con elencos variados. El segundo tiene el peor cáncer del cine, Ryan Reynolds. Pero esperen, ¿cómo surgió todo eso? ¿Por qué una misma persona pasa de ser alguien medianamente respetado en la industria a ser la cara del director NPC robótico de Hollywood? Bueno, mi propósito con este video es explicar a fondo por qué sucede esto. Si vieron Free Guy, Proyecto Adam o Deadpool y Wolverine, saben perfectamente que no parece para nada la misma persona que hizo en su momento la trilogía de Una noche en el museo, pero no estamos para comentar ninguna de esas películas. Hoy en este Nepo Análisis voy a recordarles cómo incluso aunque ustedes no sean los mejores en su rubro, de vez en cuando pueden sacar una joyita. Y es que basada en una historia corta de Richard Matheson de 1956, esta película pasó casi por el infierno de no ser por DreamWorks, que pudo salvarla de su separación con Paramount en 2008. Con eso la pudieron producir y pusieron su estreno para 2011. La película contó con un presupuesto estándar para lo que Shawn Levy iba trabajando por esa época, y a pesar de que no tuvo una particularmente sólida recaudación, probablemente porque aún estaba el auge de Transformers y la gente no estaba dispuesta a ver más robots en el cine, parecía que la película iba a caer en el olvido, pero fue la gente que decidió que con el paso de los años sea reivindicada como una joya y un gran blockbuster, a diferencia de las últimas películas de Shawn Levy, que son bien recibidas en su momento y después la gente las olvida o las empieza a criticar. Pero ¿qué tiene esta película para que este fenómeno suceda? ¿Qué es la diferencia de los proyectos recientes de Shawn Levy para que tenga la situación inversa a esas películas? Solo hay una forma de averiguarlo. Pónganse los guantes de boxeo porque hoy vamos a desglosar Gigantes de Acero. La película no tarda mucho en presentarse. Charlie Kenton aparece desde el arranque como una visión herida del héroe clásico, exboxeador que ha pivotado al mercado de pelea de robots, sostenido por ingenio, engaños y carisma a media máquina. Levy lo introduce con paciencia calculada, planos medios que lo encuadran entre metal torcido y público barato, tonos cálidos empastados con grises oxidados que dan una idea de futuro inmediato ya desgastado, y una puesta en escena que evita el brillo futurista. En su lugar hay suciedad funcional, cables a la vista, luces de neón amortiguadas que explican el mundo sin exponerlo. La cámara se mueve con economía, favorece cortes breves y traveling discretos para marcar su desesperación sin caer en la sobreactuación. Hugh Jackman construye a Charlie con gestos medidos, sonrisa de vendedor, mirada evasiva y una postura corporal que sugiere resiliencia tramposa más que grandeza trágica. No necesita lucirse dramáticamente, le basta la credibilidad del conflicto, y la presentación del mismo opera también como mecanismo de world building. El circuito de peleas, los talleres improvisados y las jaulas de exhibición se muestran como ecosistemas laborales donde el hombre pierde sentido. En cada plano hay información útil, props industriales, vallas publicitarias raídas, camiones que actúan como oficinas y un diseño sonoro que mezcla motores con público vociferante para normalizar la violencia mecánica. Mauro Fiore fotografía texturas metálicas mientras Levy organiza la exposición como una serie de viñetas que enseñan reglas y jerarquías. Jackman participa con economía actoral y convierte sus maniobras en rasgos reconocibles. Ese tejido visual y performático genera preguntas para la tesis: ¿qué significa ser relevante cuando el mercado premia fuerza mecánica y no experiencia humana? ¿Cómo se negocia la identidad masculina en un paisaje donde herramientas y máquinas absorben roles sociales? Narrativamente, este tramo inicial fija las reglas del drama y los riesgos. La falta de estabilidad económica se traduce en decisiones morales con consecuencias previsibles, y la imposibilidad de mantener vínculos auténticos se convierte en herida dramática. La cámara penaliza la soledad de Charlie con encuadres que lo aíslan en espacios amplios, con foco corto que enfatiza imperfecciones faciales. La iluminación crea un halo de cansancio alrededor de su figura, mientras los planos detalle a veces muestran manos sucias trabajando circuitos como si fuesen confesiones. Levy huye de golpes sentimentales fáciles y prefiere que el propio universo de la película demuestre lo que el personaje calla. Esas rutinas de arreglar y vender robots funcionan como pruebas de competencia técnica y también como fachada emocional. El motor de la historia no es la máquina, sino la promesa de que ese hombre quizás encuentre una forma de recomponerse. Eso nos deja más preguntas. ¿La paternidad puede redimir la violencia espectacular? ¿La tecnología sustituye el afecto o amplifica las posibilidades de reparación?
La película halla su centro en la convivencia forzada entre un adulto exhausto y un niño que observa todo con asombro cínico, Charlie y Max. Las escenas cotidianas actúan como laboratorios donde se ponen a prueba límites y nuevas reglas de cuidado. Max no es un mero dispositivo emocional. Su insistencia, curiosidad y humor impuntual empujan a Charlie a responder, no solo a sobrevivir. Hugh Jackman reduce el histrionismo y trabaja la economía del gesto, permite que la energía infantil lo desborde y revela capas de ternura torpe que antes estaban enterradas. La paternidad aquí se presenta como oficio de repeticiones. La película demuestra que la autoridad se reconquista con acciones pequeñas y constantes. Esos pasajes tranquilos responden a la pregunta sobre la relevancia humana. El valor no proviene del estatus, sino de la responsabilidad asumida. Al mismo tiempo, esos momentos siembran otra interrogante. ¿Esa intimidad sobrevivirá cuando el circuito público del combate reclame protagonismo? Eso se pone más interesante cuando llega Atom. Él entra sin palabras pero con presencia definida. Es MacGuffin y espejo, un objeto que cataliza la metamorfosis afectiva sin sustituirla. La película evita sobrehumanizarlo con diálogos. Su valor nace de gestos compartidos y de la forma en que Max lo trata como compañero. En el taller, el robot se transforma en herramienta pedagógica. Enseñanzas mecánicas sirven de excusa para intercambios morales. Cada tornillo apretado reafirma la idea de que reparar también es reparar relaciones. Atom es una proyección de deseos y temores. Refleja la tensión entre espectáculo y cuidado porque su silencio obliga a los demás a hablar por él. Técnicamente, las tomas cercanas al robot privilegian textura y peso. Hay un trabajo de cámara que respeta la fisicalidad del objeto y un diseño sonoro que le da presencia sin voces. En términos narrativos, Atom permite que la película responda a aquello que preguntaba antes. La tecnología facilita encuentros, pero no la responsabilidad afectiva. El semi-trío formado funciona porque la película privilegia la reciprocidad sobre la jerarquía. Cada uno aporta una necesidad. En los pasajes calmados, Charlie aprende a cuidar con paciencia. Matt aprende a esperar y a delegar cuando la protección requiere vigilancia sostenida. Atom organiza silencios y gestos que permiten que las emociones circulen sin grandilocuencia. La construcción narrativa se sostiene en rondas repetidas de pequeños triunfos. Esos minutos reafirman la tesis inicial. La relevancia se reconstruye con actos simples y no con gestos públicos. La dirección privilegia planos medios y largos que dejan respirar a las relaciones. El montaje evita cortes sensacionalistas y apuesta por transiciones que muestran evolución gradual. Así, el segundo acto logra que el espectador invierta afecto en el vínculo antes del espectáculo. Pero ¿la transformación de Charlie será genuina o contingente a la necesidad de ganar en la arena como siempre? Hablemos de lo que todos vinimos a ver, el boxeo. Las peleas no son mero artificio, están concebidas como secuencias de encuentros con peso y causalidad. Cada impacto se siente justificado y respeta esas causas. Por eso los choques conservan inercia, lejos del frenetismo sin masa de otras superproducciones. Los efectos visuales sobreviven mejor al paso del tiempo porque Levi y su equipo apostaron por la mezcla, CGI que corrige y amplifica junto a piezas físicas y marcos con metal real que la cámara privilegia con primeros planos táctiles. En plena era de Transformers, Gigantes de Acero decidió que sus robots tuvieran texturas trabajadas, no solo brillo espectacular, y esa elección hace que muchas escenas sigan siendo creíbles a día de hoy. La escala está bien medida, no todo es una estampida, hay pausas que permiten ver el daño, la fatiga y las reparaciones. Eso otorga verosimilitud técnica y sirve al relato. El espectáculo no es un fin, sino la consecuencia visible de decisiones previas y de la destreza artesanal detrás de cada golpe. Levi demuestra en las coreografías una precisión de compositor musical, coloca la cámara para que el impacto conserve lectura emocional y no se diluya en caos. Planos contrapuestos siguen la transferencia de fuerza y el montaje elige claridad sobre virtuosismo. No intentan ocultar la fragilidad mecánica con hiperactividad visual. Abre la escena para mostrar efectos y la cierra con detalles rituales, soldaduras, manos que limpian, reparación nocturna. El diseño sonoro es decisivo, impactos con resonancia metálica y golpes sordos remiten a un ring real, y la música respeta esa materialidad sin dominarla. Este ensamblaje técnico genera un pulso narrativo coherente porque cada pelea funciona como lección práctica. Un round muestra errores, revela miedos y obliga a reajustar estrategias emocionales. Además, la película mantiene un tempo flexible, acelera en la violencia y respira en la reparación, lo que sostiene inmersión y credibilidad. Pero la gran virtud de la película es suturar lo íntimo y lo público. El paso de la noche en el taller a la arena no agrede, traduce temas. Montaje e iluminación funcionan como intérpretes. Una lámpara de trabajo puede tener el mismo peso que un foco de estadio y el público aprende a asociar reparación con posibilidad antes del primer golpe. De
ese modo, las cuestiones iniciales encuentran respuestas complejas. La película plantea que los aparatos habilitan encuentros, generan rituales de cuidado y evidencia gestos protectores que sin ellos pasarían desapercibidos. No los convierte en salvación automática, exige constancia, no simbología. Por eso cada pelea opera como evaluación. La victoria implica transformar la exhibición en responsabilidad privada y reforzar vínculos fuera del show. Esa capacidad de vincular movimiento y contención explica su resistencia crítica. El espectáculo no devora la emoción, la sostiene. Esa reiteración de lo más pequeño produce impacto que queda como recuerdo duradero. Sin embargo, que al público le encanta. el tercer acto instala un pulso más severo. La pelea por la custodia, las cuentas que asfixian a Charlie y la presión económica transforman la intimidad en transacción. Y si bien Levi articula ese conflicto con concisión formal y construye una atmósfera de riesgo real, aún así, cuando la película parece dispuesta a hurgar en la podredumbre del fracaso adulto, el relato tiende a domesticar la crudeza. Los dilemas se resuelven mediante concesiones que priorizan el confort emocional del espectador sobre el examen moral. El choque entre padre e hijo funciona como detonante dramático, pero a menudo queda amortiguado por explicaciones rápidas, recursos sentimentales y un camino hacia la reconciliación que evita sombras incómodas. Resultado, el conflicto adquiere textura pero pierde filo. Hay emoción, sí, pero falta la profundidad cortante que habría hecho de esa caída un espejo más duro sobre la precariedad masculina y la brutalidad del mercado. Se prefiere el bálsamo narrativo a la controversia necesaria, y eso empobrece el clímax. La película cae en dulcificación narrativa en momentos clave. La música subraya llantos, el montaje acelera reconciliaciones y los gestos expiatorios se convierten en atajos emocionales. Estas elecciones estilísticas alivian la dureza del conflicto, pero también reducen sus implicancias. Los pasajes sobre la deuda y las apuestas se resuelven mediante soluciones contingentes que saben más a trámite que a catarsis, mientras que el problema legal que amenaza la custodia aparece como un obstáculo dramático que abre rápidamente paso a la progresión hacia la arena. En este punto, las respuestas de la tesis pierden peso. La idea de que la tecnología puede habilitar cuidado queda subordinada a secuencias diseñadas para impactar sentimentalmente. Así, la película ofrece cierre antes de complejizar. Prefiere reconciliaciones estéticas a interrogantes morales duras. Pese a ello, la cinta conserva méritos. La puesta en escena y la interpretación sostienen la credibilidad de los afectos y la narración mantiene empatía con una ambición crítica que se queda en la superficie por elección de tono. Lo cierto es que la película alcanza su efecto porque no renuncia a la ternura. Hugh Jackman y Dakota Johnson sostienen intercambios verosímiles que conmueven sin grandes falsedades, y las escenas de reparación nocturna logran ese balance entre humor y dolor que el público celebra. Pero imaginemos una versión que se animara a mostrar costes más crudos de la supervivencia, y no solo retribuciones simbólicas. Esta película habría retado más al espectador y potenciado la tesis sobre la identidad masculina en crisis. Aún así, hay razones para valorar la elección formal. Optar por un final que privilegia reparación facilita la revisión pública y ayuda a que la obra envejezca con cariño en la audiencia. En resumen, el drama funciona y conmueve, pero su audacia en la tesis queda en suspenso. La confrontación final entre Atom y Zeus concentra todo el riesgo emocional y narrativo de la película. No es solo un duelo mecánico, sino un rito donde la humillación pública, la resistencia y la remontada se vuelven símbolos. Zeus, campeón corporativo, está pintado con trazos gruesos, invencible, frío y sin historia. Una figura diseñada para proyectar poder sin invitar a la reflexión. Esa simplicidad del antagonista lo transforma en dispositivo que alimenta la tensión, más que un adversario con vida propia. Cumple la función de obstáculo que pone a prueba la coherencia moral de los protagonistas. Atom encarna la idea de agencia ligada al cuidado. Su victoria no es solo técnica, sino ética, porque refleja las reparaciones previas y el trabajo cotidiano del semitrío. La pelea se lee como una ceremonia pública donde cada golpe remite a una decisión íntima tomada en talleres nocturnos. Por eso la película depende de ese combate para sostener la emoción acumulada, y por eso el clímax finalmente funciona, porque convierte un espectáculo superficial en culminación significativa de todas las escenas anteriores. El espectáculo del combate se resuelve con pulso dramático. Cada embestida y caída narra resistencia y no un desfile vacío. La coreografía respeta inercias y tensiones traducidas al metal. Levi prioriza claridad con encuadres que favorecen lectura emocional por sobre virtuosismo superficial. El montaje evita mareos y busca impactos sostenidos que permitan asimilar el daño y táctica. Los efectos sobreviven al tiempo porque mezclan elementos prácticos y digitales con criterio. Texturas, polvo y deformaciones mecánicas funcionan como materia verosímil. El diseño sonoro
sonoro da peso a la violencia. Resonancias metálicas y silencios medidos subrayan fatiga y sorpresa. El público dentro del relato actúa como termómetro. La humillación ante la caída y la estupefacción ante la remontada legitiman la apuesta moral de la película. Por eso la victoria de Atom es doble, técnica y simbólica. Recupera dignidad y pone en evidencia que la emoción que se buscaba desde el inicio requería este desenlace. Con oficio y sentido simbólico, la pelea final consigue convertir el clímax en experiencia compartida y se siente merecida. El cierre articula una conclusión emocional clara con recursos narrativos modestos pero eficaces. No promete epifanías filosóficas, prefiere cerrar su tesis mediante actos concretos de cuidado. La restitución de la custodia y la reconciliación funcionan porque la película dedicó tiempo a microacciones que validan la transformación. La respuesta central se plantea de forma directa y se resuelve con coherencia dramática. La hazaña del público confirma una intimidad previamente construida. Los antagonistas, deliberadamente esquemáticos, actúan como palancas que obligan a la prueba. Su falta de profundidad deja la carga moral en los protagonistas y convierte la victoria en decisión ética más que en simple humillación del rival. Esa economía narrativa no es un fallo, al contrario, articula una fábula popular que prioriza reparación sobre discurso completo y así segura impacto sentimental. En definitiva, la película responde a sus preguntas con honestidad sencilla, no inventa respuestas profundas, pero sí construye un cierre que funciona y perdura. La modestia de su final ayuda a que el público la reivindique a día de hoy, porque sí, la tecnología facilita encuentros sin sustituir la responsabilidad humana. ¿Saben qué más podemos aprender de esto realmente? Que incluso un hombre en una industria que a la larga tiene un trabajo que podemos considerar mediocre o deficiente, puede de vez en cuando canalizar su forma de trabajar a una película que quizás representa lo mejor que le pudo dar para el cine. No solo se ve con esta película, sino también con la trilogía de Una noche en el museo. Películas con grandes conceptos, tono familiar coherente, un sólido apartado técnico y una sustancia sencilla pero funcional para lo que esas películas fueron presentando. Es directamente el confort definitivo. ¿Aplica la frase de apagar el cerebro para esta ocasión? No me gusta esa expresión, simplemente debería ser déjate llevar y mira lo genial que es esto. Pero sí es más preferible decirlo con esta película que con ciertos blockbusters modernos. Volviendo al caso de Gigantes de Acero, admito que tardé mucho en terminar echándole un vistazo a esta película, y cuando la vi me pareció del montón. Ahora puedo ver más lo que la hace tan especial para muchas personas y qué tipo de rol cumple esta película para el cine. Y es un rol mucho más respetable y perdurable con el tiempo que simplemente un evento que sobrevive por la moda y ya. ¿O por qué creen que esta película por lo general es vista con mejores ojos que la mayoría de películas de Transformers? Porque lo bueno que dije de Una noche en el museo también aplica para esta película. Ojalá algún día me pidan esa trilogía. El apartado técnico es muy sólido, el espectáculo está muy bien servido, los personajes son carismáticos, el drama es consistente y la sustancia funciona para lo planteado. Y el motivo por el que llamo a esta la mejor película de Shawn Levy, a diferencia de alguna de esa trilogía, es muy simple, porque al menos Gigantes de Acero, sin que su guión sea la gran cosa, es mucho más consistente y no caía en tantas conveniencias como pasaba con esta trilogía de Ben Stiller. Así que Shawn alcanzó su prime con su octava película, y para diferenciarla, esta es mi nota, un 8 de 10, sólida como el acero y recomendable. ¿Les pareció un video bastante corto? Pues esperen que dentro de poco ya vuelvo a grandes videos. Mientras esperan, ya saben cómo funciona esto: like, suscribirse, activen la campanita, compartan este video para que todos lo vean y todos se suscriban, y síganme en las redes que pongo en la descripción. Sin nada más que agregar, ¡tocao fuera! ¡Buen viaje!